al profesor doctor Jussiano de Souza Lacerda, doctor en Ciencias de la Comunicación por Unicinos, Brasil. Es profesor investigador del programa de estudios de media en la Universidad Federal de Río Grande del Norte, Natal. Fue vicecoordinador del programa de posgraduación, fue coordinador del grupo de Intercom sobre ciudadanía, es un investigador de CAPES, CNPq, investigador de proyectos, especialista en proyectos que trabajan con ciudadanía comunicacional, extensión universitaria e internet. Tenemos también a la profesora María José Calderón. Ella tiene doctorado en estudios políticos por la Flaxo. Su área de concentración es comunicación política, una maestría en comunicación por la Universidad de Maryland. Su especialización es en Internet y política. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad de las Américas. Entonces tenemos en este horario las dos conferencias magistrales. Vamos a intentar cumplir de la forma más próxima posible de lo cartesiano los tiempos a pesar del atraso. Entonces me imagino que si los colegas trabajan unos 25 minutos cada uno, tendremos tiempo también para preguntas, diálogos y debate. Por gentileza, profesor Jussiano, fique à vontade. Buenos días a todos y todas. Voy a hablar hoy del tema de la prevención de SIDA en el carnaval y juventud, los contratos de lectura ofertados en la publicidad en Brasil por el Ministerio de la Salud. También participan de este trabajo los colegas del Núcleo de Estudios de Salud Colectiva de la Universidad Federal del Río Grande del Norte y también Sueli Alves Castaño, que es profesor de la Facultad Mauricio de Nassau en la ciudad de Natal, Brasil. Yo voy a empezar situando, yo voy a hacer tres movimientos. El primero es un movimiento de situar la problemática donde estoy trabajando, la cuestión del consumo de la publicidad de prevención de la SIDA por los jóvenes, específicamente jóvenes de un barrio de la ciudad de Natal llamado Madre Luisa. Y para esto entonces hago un movimiento inicial donde voy a hablar de la cuestión del lugar, de la territorialidad de los conflictos. Después yo voy a poner algunas cuestiones que estamos trabajando ahí sobre el tema de cómo se constituyen los fluxos en el lugar, de algunas cuestiones proponidas por Apaduray sobre las media paisajes, financio-paisajes, etnopaisajes, problematizando también el lugar. Y ahí voy a hablar de este movimiento y cómo podemos pensar también la problemática de las tecnologías, las redes sociales, la comunicación digital, a partir de sitios concretos donde vive la gente, en este caso los jóvenes, y también pensando el consumo de la publicidad nacional sobre la prevención de SIDA en el periodo del carnaval. Entonces voy a hablar un poco cómo ha desarrollado esto y voy a exhibir dos videos donde ahí traigo algunas cuestiones para que podamos pensar este fenómeno. En primer lugar, a partir de un investigador, un geógrafo brasileño, Milton Santos, trabajo la idea de que hoy en el lugar, en la comunidad, en el cotidiano, hay una mezcla en que todos los aspectos de la vida social están atravesados por la idea de información y comunicación. Y en este caso, los objetos tecnoinformacionales nos cercan en todo espacio y todo lo que hacemos, sea online o no, produce información. El lugar
es un cotidiano compartido entre las más diversas personas, firmas, instituciones, y hay procesos complejos de cooperación y de conflicto que son la base de la vida común, como habla Milton Santos. Entonces la idea que trabajamos es que el lugar es paradoxal y contradictorio, ¿no? Y este lugar no está fijo en la territorialidad, sino también que hay lugares virtuales, donde también la proximidad cambia de significación y gana otros aspectos muy interesantes. Al mismo tiempo, el lugar es la referencia para la idea de mundo, ¿no? Y en este lugar hay solicitaciones y orden precisas de acciones que son condicionadas, impuestas, pero también comprendemos el lugar como el teatro insubstituible de las pasiones humanas, como ha dicho Milton Santos. Y este lugar es responsable por la acción comunicativa y que se manifiesta de las más diversas maneras, principalmente en el espacio de la espontaneidad y de la creatividad. Entonces, en este sentido, pensamos las tecnologías de comunicación e información, que ela produce diversos tiempos, ¿no? Como habla Martín Barreiro. Y al mismo tiempo, tenemos, por ejemplo, la idea de los pobres como consumidores y cómo se apropian de la ciudad. A mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, se trabaja mucho en la idea de comunicación para el desarrollo, la idea de empoderamiento. Pero para mí, a mí me gusta mucho una idea de una colega de Brasil, Inesita Araújo, que trabaja la idea de apoderamiento, o sea, la población apoderarse de las cosas y no empoderarse, no la idea de poder, mas de tornar propio. Entonces la idea de apoderamiento, de tornar suyo, ¿no? de apropiarse de los procesos de las tecnologías. Y esta la apropiación, los pobres muchas veces son silenciosos en este caso, pero también pueden ser muy ruidosos. Entonces, los pobres cuando consumen la tecnología de la información, ellos reavalían la tecnosfera y la psicosfera, como habla Milton Santos, y encuentran nuevos usos y finalidades para objetos y técnicas, y también nuevas formas de articulación prácticas y nuevas normas en la vida social y afectiva. Entonces, como ha dicho Milton Santos, diante de las redes técnicas informacionales, los pobres, los migrantes, parecen pasivos, porque está en la orden de la imposición tecnológica, pero cuando hacen el uso en la esfera comunicacional, diferente de las otras clases dichas superiores, son fuertemente activos y actuantes en el proceso de la comunicación. Por eso la idea de acción comunicativa es muy importante. En este contexto, pensando el lugar como que consume la información, que consume las tecnologías, yo traigo los conceptos de los fluxos culturales de Apadurai, que trabaja la idea de etnopaisajes, que son los escenarios de las personas, las tecnopaisajes, que son las configuraciones globales y fluidas de las tecnologías en sus diferentes niveles de complejidad, las financiopaisajes, que son las disposiciones y fluxos del capital, que este sí se globaliza, las mediapaisajes, que son la distribución electrónica de la capacidad para producir y circular informaciones, y que producen vastos y complejos repertorios de imágenes. Y por fin la idea de ideopaisajes, que son las producciones de imágenes políticas, las ideologías del Estado, las contraideologías de los movimientos en la lucha por la tomada del poder. Ahí vamos, cámara 1, listo. Entonces, pensando estos elementos para el lugar, el comunitario, donde viven los jóvenes, es posible pensar la idea de etnopaisajes, por ejemplo, como los diferentes tipos de juventud que encontramos ahí en el barrio, ¿no? No hay una juventud única, hay grados, hay distinciones, hay heterogeneidades y hay multiplicidades. No se puede pensar los grupos ahí como siendo unificados. Y en este sentido,
trayendo para el local donde hago mi investigación, el barrio de Madre Luisa en Natal. Hay también una heterogeneidad de prácticas sociales que son en la educación, en el cuidado de la salud. Tenemos ahí, por ejemplo, los profesores tienen una idea sobre la prevención en la unidad de salud, los profesionales tienen otra idea, los movimientos sociales comparten ideas diferentes y son diferentes grupos accionando en la comunidad. Pero al mismo tiempo hay un espacio, un plano común, ¿no? Que inicia en base a la cartografía, podría decir de esa transversalidad, donde podemos poner en relación las distintas heterogeneidades. En este sentido es importante pensar también la idea del senso común que la comunidad produce, sus conocimientos, que son importantes tanto para la comprensión del proyecto de prevención de SIDA en la salud, del cuidado de la salud, como también para confundir los procesos, ¿no? Porque hay prácticas en el senso común que están ahí establecidas, que no son metódicas, que son naturalizadas, que también hay muchos prejuicios en este proceso. Entonces, pienso la publicidad como de prevención de SIDA, mediada por la experiencia de los jóvenes del barrio de Madre Luisa. Para eso, rápidamente, digo de dónde hablo cuando pienso la juventud, ¿no? Porque muchas veces los criterios cronológicos limitan la concepción del adolescente, del joven como sujeto social. Y tal visión cronológica considera más el aspecto biológico que los aspectos psicosociales y culturales. Entonces, como dice Barbalho, es necesario comprender los jóvenes como potencias minoritarias y entender que o seu devir apresenta-se como una línea de fuga. Fuga no es. Sí, está bien. En una sociedad modelada por valores daquilo que se estabelece como la idea de adulto de una persona madura. Entonces, comprenderlos como potencias minoritarias, porque son diversos grupos de juventud que tienen sus ideas y es preciso pensar esta complejidad, este espacio complejo. En este sentido también los datos sobre el SIDA en Brasil, tenemos que en los últimos 5 años hay una media de 39.000 casos de SIDA por año en Brasil. Tenemos así un aumento gradativo y en la región nordeste donde vivo es la que hay un consistente crecimiento. En 2010 teníamos 7,5 casos por 1.000 personas, que ha ampliado para 13,9 casos y después 14,8 y en 2014 teníamos 16 casos de SIDA por 1.000 personas. Hay también de 89 hasta ahora un cambio en la cuestión del género. Entonces, había 6 casos masculinos para 1 femenino y en 2014 1,8 casos entre los hombres para 1 entre las mujeres. Y la franja de la juventud es la que más tiene aumentado, principalmente entre los jóvenes entre 15 y 24 años en Brasil. Y la forma de transmisión entre los mayores de 13 años prevalece la forma sexual. Entonces el Ministerio de la Salud hace 3 años que evalúa, que pone en su boletín, en su relatorio anual, la siguiente afirmación: en relación a los jóvenes, los datos apuntan que, sin embargo, tengan elevado conocimiento sobre la prevención de SIDA y otras enfermedades sexualmente transmisibles, a una tendencia de crecimiento del SIDA. Entonces,
en ese sentido que localizo la publicidad y propaganda. Lo que hace, si casi en más de 20 años de campañas sucesivas, se tenga este conocimiento, pero en el momento crucial, el joven no se previene, ¿no? Entonces, hay un problema también conjuntural en Brasil de la publicidad y propaganda, que traigo con el pensamiento de Enio Trindade, de la USP, que hay una mezcla, una confusión entre los conceptos de publicidad y propaganda. Entonces, en este sentido, la propaganda teria como punto necesario la difusión de ideas, ideologías, doctrinas, políticas y valores en el ámbito del cuerpo social. Pero y la publicidad sería voltada para la publicidad de los productos y servicios del consumo. Pero en Brasil, muchas publicidades de prevención, que deberían ser propagandas, son construidas en la lógica del mercado. Entonces, la propaganda se ha contaminado de las estrategias de comunicación promocional para difusión de sus propósitos. Por tanto, la propaganda se ha contaminado de publicidad, segundo Enio Trindade. Entonces, en ese sentido, para trabajar la relación de los jóvenes y adolescentes con la publicidad, trabajé los conceptos de pertinencia de Eliseu Verón, que cuando piensa la publicidad, por ejemplo, hace la crítica que la publicidad piensa más la focalización, los target, en cuanto que produce procesos de desfocalización, o sea, procesos de producción de sentidos culturales, interdiscursivos. Entonces, a publicidad trabaja mucho con la idea que Verón dice de pertinencia fuerte y directa, o sea, aquel público que yo produzo mi publicidad y aquel público específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, una publicidad de cerveza para quien le gusta cerveza, ¿no? Pero hay también la pertinencia fuerte indirecta, o sea, quien consume, quien compra, quien hace el consumo, quien paga el producto, no es directamente la persona a quien la publicidad es dirigida, ¿no? Por ejemplo, los juguetes, los brinquedos para los niños, porque quien compra es sus papás y mamás. La pertinencia nula objetiva, que no hay ningún vínculo entre el consumidor y la publicidad. Por ejemplo, la propaganda de cerveza para una persona que no puede beber cerveza. Entonces, para ella no hace ningún sentido la publicidad. La pertenencia nula subjetiva es, por ejemplo, los casos en que la subjetividad es que produce la negación de la oferta publicitaria. Por ejemplo, una propaganda de cerveza para una persona que por su religión, a ella le gusta, pero no bebe porque su religión no permite, ¿no? Entonces es una cuestión subjetiva. Y para ello, para Eliseu Verón, y que es lo que nos interesa, hay la pertinencia interdiscursiva, o sea, en relación a los casos en que los mensajes sobre un determinado producto no se producen una pertinencia fuerte, ni directa ni indirecta, sobre el comportamiento de compra de la persona. Contudo, ellos pueden tener efectos más o menos complejos, más o menos inmediatos sobre otros comportamientos de compra del mismo individuo. Por ejemplo, el tema de hoy los hombres usan mucho más cremas y cosas para cuidarse, para peinarse, y antes esto era propaganda, publicidad solo para las mujeres, pero los hombres de tanto mirar las publicidades para las mujeres para cuidarse, entonces cuando empezó la publicidad para los hombres tenía ahí ya una pertinencia interdiscursiva que facilitó la entrada de estos productos en el público masculino. Entonces, en ese sentido, yo pienso qué relación de pertinencia establece la publicidad de los anuncios de prevención en carnaval sobre los jóvenes y adolescentes en el caso de Madre Luisa del Barrio. Y ahora yo voy a querer que el personal del equipo ponga el primer video en la pantalla, que es
un video de la campaña de carnaval de este año que involucra la idea del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes y jóvenes. Vamos a ver. ¿Puede poner? Creo que no está saliendo el sonido. Está muy bajo. Faça o teste HIV e vai pro carnaval se conhecendo melhor. Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Mire, não, creio que já está. Por causa deste video que habla para los jóvenes y adolescentes con el lenguaje de internet, la hashtag #PartidoTeste, vi que sería necesario empezar a hacer todo entonces el mapeamiento de las publicidades. Entonces, para la investigación, vamos a trabajar desde 1988 hasta 2014. Mas para efeitos desta apresentação, he traído esta de 2015, porque creio que é interessante para pensarmos a ideia. E que passa? Analisamos aí as imagens, o texto e os sonidos del video, ¿no? E hicimos em Madre Luisa um Fox Group, pero não chamamos assim, uma rueda de conversação com adolescentes e jovens que tuvimos aí 9 de ellos entre 12 e 20 anos. Então, trabajamos este video e outros também, pero en este sí quedou para eles mais claro a presença de la ideia de trabalhar com a juventude. Então, la forma positiva como fue construida, las miradas también entre los jóvenes, incluso los jóvenes del mismo sexo. Para ellos fue importante ver en este video. Y por usar el tema de la internet también para que puedan participar y reproducir, ¿no? Y también a mí me gustaría presentar un otro video, porque este usa mismo 2 redes sociales en Brasil. Es un case de suceso del Ministerio de la Salud, que trabajó con el Tinder y otra red social que son de hombres que hacen sexo con hombres. Puede poner. Personajes ficticios en estas redes sociales y diciendo que querían hacer sexo sin el condón. En el Tinder y el Hornet. El Tinder es para todos y el Hornet es solo para los homosexuales. Para el público gay masculino es de mayor relevancia en Brasil. Entonces, esos perfiles criados como si fueran jóvenes que estaban ahí en un comportamiento de riesgo. Entonces, cuando los jóvenes se sentían provocados a querer hacer sexo sin condón, recibían un mensaje diciendo que era una campaña del Ministerio de la Salud y que debería prevenirse y todo más. Y estos perfiles eran móviles y las personas estaban ahí porque el Tinder, la persona tiene que estar en la región donde la otra está. Y estos perfiles ficticios estaban por ahí en medio de las fiestas en las ciudades de Brasil en el periodo de carnaval. Entonces, es que no se puede mirar, pero hay muchas
conversaciones entre los jóvenes y el personal ahí los personajes fakes, y fueron más de 500 interacciones de más de 20 horas de uso y al final 2000 usuarios hicieron el diálogo ahí con los grupos. Bueno, y para encerrar, entonces, yo quería decir solo que esta investigación está en un momento intermediario y ahora empezamos la necesidad de tener más fuerte la presencia digital. Por este motivo, en 2015 el Ministerio de la Salud ha investido mucho más en la cultura digital, en la aproximación con los jóvenes y adolescentes, cosa que no se pasaba antes. Solo empezó esta mirada en 2014 y solo en 2014 ha cambiado la mirada de la SIDA como una cosa que significa la muerte. Ahora en Brasil se trata la representación como una enfermedad crónica. Entonces se trabaja mucho la expectativa de cuidarse de pronto, del primer momento, de hacer siempre el teste rápido de SIDA y también de controlar el uso de las medicinas para que pueda permanecer ahí con salud y también en su cuidado. Entonces, es esto que quería hablar, y la importancia entonces de la presencia de la red digital en este momento de acción de las campañas en Brasil. Gracias. A continuación tenemos la participación de la profesora María José Calderón de la Universidad de las Américas. 26:30. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar del Internet. Y como todo en tecnología, a veces las cosas funcionan, a veces no. O sea, uno no debe confiar 100% en la tecnología, por más de todo lo que les voy a decir el día de hoy, y voy a tratar de cambiar su percepción hacia eso. El primer slide que tienen ustedes aquí se llama Network Effect, es la vida a través del Internet. Básicamente yo traté de enlazarme hace un momento, pero no pudo hacerlo la compu que está conectada a los proyectores. Sin embargo, para explicarles un minuto, este sitio indicará que me conecto del Ecuador, donde básicamente el promedio de vida es de 75.3 años, lo que me va a dar 7.53 minutos, más o menos, 7.31 minutos de acceso a este sitio. Lo que hace este sitio es enlazar todas las redes sociales, los webcams, imágenes, mensajes que están sucediendo durante ese tiempo, tanto en el Ecuador como en algunas redes alrededor, aleatorias a nivel global. La sensación que nos va a dar, y les invito a que lo visiten, que es súper interesante, es por un lado una fuerte, si ustedes están viendo la vida de otros, es súper voyerista, pero lo que hace es también medir cuál es su reacción. Este ejercicio realmente es una instalación de arte, pero además está curado no solamente por artistas, sino por investigadores de ciencias de la computación. Es decir, cuál es el efecto de la vida en red. Voy a pasar, listo. Mi ponencia el día de hoy entonces se llama El impacto de Internet para las ciencias sociales, una aproximación metodológica. Una aproximación metodológica implica absolutamente que nosotros hagamos un debate, además de epistemológico. ¿Por qué estudiamos el Internet y bajo qué parámetros? Yo básicamente les voy a hablar sobre varios debates que están sucediendo hoy por hoy y por qué es interesante que nosotros tomemos esto en relación a todas nuestras investigaciones futuras, o por qué, según mi perspectiva, las ciencias sociales se tienen que dar un giro respecto al documento virtual. Bueno, nosotros sabemos que básicamente las tecnologías de la comunicación nos permitieron unificar de un mismo modo procesos comunicacionales básicos. Sabemos que el medio, el Internet, sobrepasa algo que tiene que ver específicamente con su diseño y arquitectura. Es un protocolo, es un metalenguaje donde se conecta un punto A con un punto B, la teoría de redes elemental de las matemáticas que también se traduce en las ciencias sociales. Pero además, por primera vez en la historia, esta tecnología ha hecho posible el acceso irrestricto al conocimiento humano y a una comunicación global en tiempo real, como ninguna otra. ¿Qué tiene que ver esto? Y voy a tomar un concepto específico de Mark Stefik, y es básicamente en el que nos vamos a embarcar para su análisis, es que es una supercarretera de información. Este concepto tiene un efecto ideológico importante que debe ser debatido,
¿Por qué? Porque también habla de aspectos ontológicos, de qué tipo de información y cómo se concentra, se distribuye la misma, ¿ya? Básicamente una correlación entre el Internet y el sistema de autopistas. Sin embargo, tal vez el primer intento de definición lo trae Lermanovich. Ustedes deben conocer también en el año 2003. Lermanovich es un artista, pero también es un matemático que trata de definir el lenguaje de los nuevos medios. En ese momento eran nuevos, ahora ya no son tan nuevos, ¿ya? Pero tenemos 5 puntos que son claves y que vale la pena recordar. Es la representación numérica, la modularidad, automatización, variabilidad y transcodificación. Esto suena súper complicado, es mucho más sencillo de lo que parece, pero a lo que va esto es a decir que el documento, tanto la palabra escrita, la palabra grabada, la imagen, ha desaparecido, se ha destruido con la digitalización. El nuevo medio lo que hace es poner un código binario a todas y cada una de estas producciones humanas, de estas producciones culturales, y lo ha puesto en un gran sistema que se llama la lógica de la base de datos, la lógica del Internet en sí mismo, de la autopista de información, y lo que ha hecho es permitir que todos accedamos en un mismo momento, ¿no? Yo estoy aquí feliz pasando y listo. Aquí está. Básicamente, si ustedes se fijan ahí, que es interesante, es la palabra Wikipedia descrita en código ASCII, ¿no es cierto? ASCII, perdón. Básicamente lo que hace el código binario, que es la estructura real de todos los procesos en tecnología, es evidentemente, como les dije hace un momento, destruir la información original. O sea, y esto es lo que menciona Lermanovich. Cuando nosotros pensamos en una imagen, ya no es la misma imagen. Nosotros podemos reconstruirla, reconfigurarla, desaparecerla y volverla a hacer sin que se pierda su calidad. No es lo mismo que la copia de la copia. Es básicamente algo, es lo mismo, pero al mismo tiempo no lo es. Es como que no existiera. Todo se convierte en código binario. Si nosotros esencialmente comprendemos que este es el nuevo medio y que a partir de esa deconstrucción del discurso podemos hacer lo que queramos, básicamente, deberíamos repensar también cómo analizamos esto. Y aquí vendría los siguientes, el futuro de la imagen, por ejemplo, transmisión y análisis. Yo les voy a poner a continuación 2 estudios de caso muy particulares que se realizaron sobre el uso de grandes datos y el uso de la imagen, ¿ya? Básicamente, el argumento es que si nosotros construimos la red social, un poco les voy a hablar de teoría de las redes, nosotros también nos transformamos en una suerte de gran conciencia colectiva, como diría Howard Reinhold, la inteligencia esta masiva, ¿no es cierto?, que permite hacer grandes cambios en el mundo. Una visión positiva, diría, los nuevos movimientos sociales, que es lo que voy a mostrarles a continuación, pasan a través de Internet y son efectivos por lo tanto. O sea, uno debería realmente sentarse a pensar, de acuerdo, podríamos decir que son efectivos hasta qué punto. Hasta que solamente existen en un plano virtual, habrá gente que sí está en las plazas y las calles, pero ¿cuál es el efecto real en la política, en procesos políticos que básicamente siguen estructuras y, claro, leyes que algunas datan de 2 siglos, sobre todo en nuestros países? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería básicamente la excepción? A continuación les voy a mostrar la revolución de Kiev, ¿no es cierto?, el Euromaidán en 2014, y básicamente un proyecto que es súper interesante porque toda la ciudad, aparentemente durante un tiempo, que ustedes recordarán, todo el mundo, los grandes medios hablaron de algo que sucedía en tiempo real en una plaza, y por alguna razón no sale el sitio. Bueno, aquí sí lo tengo. Básicamente el lugar se llama Lo Excepcional y Lo Cotidiano, 144 horas en Kiev. Veamos, aquí está. Bueno, no sale el anterior, pero lo que ustedes recordarán es inicialmente también la masificación del uso de una plataforma de red social que se llama Instagram, ¿ya? Al igual que otros lugares en Europa del Este, bien o mal, Ucrania no se queda atrás, tiene acceso a Internet bastante masificado. Entre paréntesis, en el Ecuador también nosotros estamos un poco a la punta del acceso a Internet, o sea, tenemos no solamente el layout de banda ancha a nivel nacional, sino también de comunicación móvil, ¿ya? Entonces, en comparación con nuestros países vecinos, esto sí es interesante. Lo mismo pasa en Ucrania.
Lo que sucedió ahí, por ejemplo, es que las etiquetas que ustedes ven ahí, que fueron tomadas por esta investigación, que reflejaban específicamente Euromaidan o la Plaza Maidan, mencionaban a los guerreros, a estos guerreros urbanos que armados de lo que sea, trataban de, o sea, literalmente libraron una batalla durante aproximadamente 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucedió, lo que hace este sitio, bueno, lo que hizo este sitio es reconstruir la memoria visual de estas personas. Estas personas se autofotografiaban así en Instagram, lo ponían en Facebook, lo ponían en Twitter, etc. Y lo que nosotros, o sea, el resto del mundo miraba es realmente la presencia política, la imagen de estos guerreros, ¿ya? Esto es súper interesante porque no solamente nos centramos en las matanzas, etc., sino en una dimensión posterior de la imagen de sí mismo, el famoso selfie portrait, el retrato que nos tomamos con la cámara celular. ¿Qué es lo que hizo el sistema? Y aquí viene la parte interesante en términos metodológicos. El sistema de inteligencia artificial puede decir exactamente cuántas personas, en qué momento, de qué lugar y cuáles son las implicaciones de eso. Lo que no puede decir es que si esas imágenes o esos mensajes son ironía, sarcasmo, son positivos o negativos, porque todo eso, o sea, la computadora no puede definirlo todavía, pero sí lo puede aprender. Y aquí viene la parte un poco asustante, que les voy a mostrar luego, cuando hagamos análisis de sentimiento, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, la computadora no aprende, pero tiene a 5 seres humanos que más o menos van a decir, esto es positivo, esto es negativo, en una suerte de grupo focal. Y lo que va a hacer la computadora es utilizar todas sus respuestas y ponerlas como un patrón que sí va a poder decir cuál es el sentimiento, que es lo que sucedió en la Plaza de Maidan. El siguiente ejercicio que les quiero mostrar ahorita, lo que ustedes ven aquí es una visualización de la calle Broadway en Nueva York, desde la parte más alta hasta la parte de abajo, hasta el puerto, ¿cierto? Entonces básicamente lo que hace es cada minuto graba una imagen, recopila información de gente que está diciendo esto es Broadway en tal esquina, en tal parte, etc. Lo que hace es cruzar las siguientes variables de tipo geográficas. Si ustedes ven la segunda, son variables de tipo visuales, es decir, cielo, qué sé yo, la parte verde, en fin, personas, selfies, etc. ¿Qué es lo que podemos, un poco, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero tenemos varios layers, o sea, varias capas de información, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer un sistema de inteligencia artificial o el sistema de análisis de grandes datos es establecer vínculos entre una ciudad viva, es decir, la ciudad correlacionada. ¿Qué es lo que nos permite ver esto? La desigualdad social, por ejemplo. O sea, como nunca, por ejemplo, podemos ver, esto lo dice, en ciertas zonas podemos ver imágenes que la gente publica en Instagram sobre lo que comen, sobre cómo está vestido, etc. Y en las zonas más pobres vemos otras imágenes. O sea, tenemos una radiografía, una memoria de la diferencia social. En una ciudad como Nueva York, donde esto es realmente evidente y exponencial, esto se nota. Y este proyecto lo que quiere hacer es ponerlo en blanco y negro. ¿Cuáles son las salidas? ¿Cómo vive la gente? Y lo hace, evidentemente, a nivel estadístico, con gran procesamiento de datos de información, y podría decir casi a ciencia cierta y con una certeza de más del 90%, esto es lo que está pasando. Básicamente, el concepto de Smart Cities, en este sentido, funciona así. Nosotros sabemos algo de la ciudad, está viva, ¿no es cierto? Nosotros lo vemos cotidianamente, pero no podemos decir a ciencia cierta, mire, en esta zona el 90% de las personas carece de luz eléctrica, carece de servicios básicos, etc., ¿no? En cambio, un sistema similar, una información similar, que está tomada directamente del Internet, no necesitamos hacer una encuesta. O sea, esto realmente va a cambiar la forma en cómo uno analiza temas básicos de encuestas socioeconómicas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es básicamente mapear todo esto y decir, mire, por aquí está. O sea, lo que intenta saber las ciudades inteligentes es mejor política pública para las personas. Es sistemas realmente que tengan un beneficio directo a todos los usuarios, porque esto sucede y cambia en tiempo real. El siguiente ejercicio, un poco para comentarles, o sea, un poco para la conclusión, las características de este medio y de este producto virtual. Podríamos decir, bueno, esto sucede solo en lo virtual, ¿no es cierto? A partir de una imagen, imágenes de sujetos, etc. Y todo lo que está simbólico no tiene una correlación directa con la vida real, ¿ya? Podríamos afirmar esto.
Sin embargo, no es así. El tema específico de Maidan, de los indignados en España, etc., les voy a mostrar algunos ejemplos de eso posteriormente, definiría que realmente la política no solamente existe en un espacio virtual. Lo que sí podemos decir es que el debate de lo público, el debate de la realidad, sí se ha desplazado, eso sí podemos decir. No sabemos si a ciencia cierta esto tendría un cambio real, ¿no es cierto?, en los elementos de nuestro análisis. Hay, un poco para volver al tema metodológico, hasta ahí un poco lo que es capaz de hacer el sistema, o lo que es capaz de hacer el análisis de redes sociales y tecnología, ¿no es cierto?, un poco combinado todo esto en temas de grandes datos. Pero previo a esto, volvemos al origen, a ese 0 y 1 que fue el resultado de la destrucción de cualquier documento o producción existente a nivel cultural, ¿cierto?, lo que diría Letmanovich. Tenemos dos tipos de análisis discursivo que se pueden seguir trabajando de la misma forma tradicional que nosotros trabajamos en comunicación o en ciencias sociales. Los sitios dinámicos y los sitios estáticos. Nosotros tomamos los objetos estáticamente. El problema de tomarlos estáticamente como cualquier documento es que en Internet no existen, ¿sí? Existen en un minuto, en un momento, y luego pueden desaparecer. Pueden desaparecer porque realmente, qué sé yo, alguien nos da de baja, o bien porque, qué sé yo, no tiene, en el caso de una red social, no existe perenidad de los mensajes. O sea, es bastante más complejo. Lo que se ha tratado de hacer en ese sentido es depender del entorno, es decir, de saber exactamente qué tipo de entorno está el documento y de los contenidos meta. Después voy a explicar un poco lo que es el contenido meta, el metatexto o la web 3.0, que es lo que básicamente mostré hace un momento y que tiene que ver, es un poco más complejo pero mucho más interesante para los comunicadores, por ejemplo. La etnografía, que es la relación etnográfica que uno puede establecer en Internet, que es bastante interesante, ¿no es cierto? Y el futuro, más o menos, que es la web semántica, que es la web 3.0. Tenemos tres conceptos claves: integración, interoperabilidad y dinamismo. Casi suena bastante obvio, todo es dinámico, es un poco lo que nosotros vivimos cotidianamente cuando estamos conectados. Sin embargo, todo esto tiene que, si quieren ustedes, un bagaje técnico, sobre todo, y matemático bastante complejo. Temas de interoperabilidad se refieren allá la construcción de software que se vincula con otros datos, todo tiene que ver con metadatos. La web semántica es esta web, este gran aparataje de inteligencia artificial que han logrado recuperar la inteligencia de todos en un mismo discurso, ¿ya? Y aquí viene lo siguiente. Esto tiene algunos temas interesantes que pueden ser súper útiles para nosotros en términos de investigación, pero esto también nos invita a reflexionar en temas éticos sobre privacidad, control de la información, etcétera, etcétera. Lo que les mostré hace un momento de Maidan, de Kiev, es interesante porque los investigadores en un momento, para proteger la identidad de todos los guerreros que estaban ahí, básicamente a propósito tuvieron que dar de baja todas las vinculaciones directas con nombres, con correos electrónicos, etc., ¿no? Y había imágenes que si la gente pedía que lo den de baja, ellos lo hacían sin problema por el riesgo que esto implicaba, ¿ya? Evidentemente, no quiere decir que esto no paró las persecuciones, pero el tema de la privacidad es un tema que sí nos debería preocupar y que ahorita, mientras estamos en esta conferencia ahora, justo en João Pessoa, en Brasil, se está discutiendo en el Internet Governance Forum qué va a pasar con los ciudadanos, qué va a pasar con los individuos cuando sistemas así de sofisticados puedan controlarlos, ¿ya? Tal vez esto es lo más interesante de la metodología de análisis de Internet, el análisis de sentimiento. Esto es lo que a mí me encanta, es bastante complejo, no lo trabajo sola, normalmente me toca trabajar con un matemático y alguien que haga ciencias de la computación. O sea, quiero decir, esto no es sencillo, podría parecer sencillo, hay algunas aplicaciones que son muy útiles para los comunicadores, les voy a mostrar hace un momento, pero hay un nivel que es un poco más complejo. Y la parte compleja, o la parte interesante, es cómo nosotros los humanos terminamos siendo útiles para el sistema de inteligencia artificial. Y esto nos plantea algunos conflictos. O sea, nosotros somos accesorios a un sistema que ya puede medir cuáles son nuestros sentimientos. Y lo más peligroso de todo esto es que ya puede medir cuál va a ser nuestra reacción. Es decir, casi con precisión matemática, puede decir, bueno, el día de mañana 90% de este gran universo, porque ya no tenemos ni siquiera las categorías tradicionales de la estadística,
90% de estas personas van a votar por tal persona o van a votar por esta opción. ¿Sí me comprenden? Entonces, esto es la parte interesante. En términos estratégicos, nos permite ajustar estrategias de comunicación, qué sé yo. Justamente les quería poner el ejemplo, pero no lo traje aquí, de Watson. Watson es un sistema de inteligencia artificial de IBM que trabajó directamente con los asesores de la campaña de Dilma Rousseff, ¿cierto? Porque en un momento dado, y es a partir de la pérdida de Brasil del Mundial, o sea, el sentimiento de las personas era negativo, o sea, era una cosa que se sentía en el ambiente. A tal punto que ese sentimiento iba a determinar por quién iban a votar finalmente. O sea, así de tenaces. La estrategia cambió. Watson pudo identificar exactamente qué es lo que la gente quiere para poder, o necesita, para cambiar ese sentimiento. Suena así un poco poético, bueno, pero sentimientos, o sea, es una cosa sencilla que todos los políticos lo han hecho siempre, en fin, o sea, no es la manipulación del mensaje no es nuevo. Sin embargo, lo que sí es nuevo es que por primera vez todos estamos unidos en este sentimiento. Y esto es lo genial de la red social, o lo genial del medio. Un poco lo que quería mostrarles aquí, traté de conectarme ahorita, pero opté por mejor no hacer más experimentos. Esto es un sistema que básicamente va a medir las relaciones en Twitter, ¿ya? De las personas con retweets, mentions y demás. Hay distintos colores, no sé si se alcanza a ver bien, ¿no? Distintos colores para determinar ciertas cosas. El día de hoy, solo para recordarles, hay una manifestación en la Nacional, es el famoso 11N. Cada manifestación nuestra tiene su nombre, su identificación de fecha y mes. Lo que hace este sistema, que se llama Flocker, hay algunos ya, estos son un poco más sencillos y fáciles de utilizar. La parte compleja del sentiment analysis requiere otro tipo de herramientas, si quieren. Pero básicamente lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, es qué es lo que está sucediendo en Quito en un momento específico. Traté de conectarme ahora porque esta mañana seguramente el servidor se cayó, pero no me dijo de suficientes interrelaciones entre los actores. Tengo algunos tuiteros famosos, tengo figuras políticas, tengo Rafael Correa, etcétera, etcétera. Todos generando información. Cuando hay una manifestación, esto se mueve constantemente y empiezan a aparecer así como flores, pero de una forma exponencial desaparecen y aparecen otros. ¿Qué es lo que nos dice esta información? Nos dice, casi como el proverbio, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Quiénes son las conexiones? ¿Quiénes son las relaciones entre las personas? Y cómo éstas se manifiestan, cuál es más efectiva que otra. ¿Quién es realmente lo que los community managers mencionan un influencer, o sea, una persona que genera opinión pública? Porque esto se desplazó. Los actores de la opinión pública ya no son los mismos y están aquí, ¿ya? Y ya, un poco por último, rápidamente, ya el anterior slide un poco es lo que yo he hablado. Esto sí quería ponerme, ver si lo ponemos de este tiempo real. Gracias. O sea, ya, ¿no? Sí. Esto está vinculado a un sitio, en este momento lo podemos ver, ¿ya? Transparency Toolkit es un grupo de hackers alemanes que es súper genial lo que ellos hicieron. Ustedes, no sé si hagamos un refresh para que se pueda ver las conexiones. Gracias. Bueno, ustedes recordarán este escándalo y tiene que ver una vez más, y con esto voy a concluir, de esa sensación un poco extraña que nos plantea, los conflictos éticos que nos plantean, los límites como investigadores, los límites como ciudadanos, ¿ya? Lo que hizo Transparency Toolkit es mapear todos los mails de una empresa que se llama Hacking Team, que vende a gobiernos sistemas de espionaje, ¿ya? En Internet. El Ecuador está aquí en uno de esos, ¿ya? Y lo que hace es abrir los mails y las conexiones que los miembros de esta empresa hacían con oficiales de los gobiernos, ¿ya? Para decir exactamente a quién espiar, qué forma, etcétera, qué tipo de negociaciones están. Esto está en línea ahora. Y ustedes pueden mapear, si uno pasa el cursor por ahí, hace clic, podemos hacer clic, aparece el correo electrónico, ¿no es cierto?, de esta persona, bueno, tal vez en este no, pero hay otro, ese es un dead end, o sea, no tiene una respuesta, pero hay otros donde aparecen todas las comunicaciones, ¿no? Eso no. Pero bueno, básicamente es súper interesante y con esto quiero concluir, y es hasta qué punto nosotros, o sea, hasta dónde llegamos con esto. Lo genial de que existan este tipo de sitios es que nos permiten protegernos, si quieren, como ciudadanos, tanto como para sistemas de conocimiento metodológicos, como los análisis de grandes datos, como para que nosotros podamos hacer seguimiento real de lo que está pasando a nivel de gobiernos, a nivel de manejo de fondos públicos, los leaks, etc. O sea, todo esto puede estar automáticamente, o sea, en cualquier momento,
y con las debidas protecciones, porque por suerte hay gente que sí protege a los ciudadanos, aquí está un ejemplo. Y aquí viene esa gran pregunta, o sea, nosotros hasta qué punto, ¿cuál es el futuro, por ejemplo, de la metodología de investigación? O sea, los cientistas sociales, ¿hasta dónde podemos llegar? Sin tampoco, o sea, no quiero decir que nos victimicemos con esto, pero también que nos pongamos un poco en los zapatos de todos los ciudadanos que están siendo observados, espiados, etc. O sea, los límites de la manipulación han cambiado de forma y dirección. Y esto es lo genial de la tecnología. Con esto solamente quiero decir, o sea, yo tengo mis reservas con el uso excesivo de tecnología y también existen limitaciones y podemos discutir sobre el tema de sesgo estadístico, que también es interesante porque básicamente lo que dicen los matemáticos a los economistas, microeconomistas es, o sea, tú te jalaste con eso, hasta ahí llegó, o sea, tu conocimiento tuvo un límite, porque hay variables, si quieren casi una cuarta dimensión de conocimiento que no tomaste nunca en cuenta y que solo funciona a través de la tecnología y a través del internet. Y con esto termino. Gracias. Abrimos el espacio para preguntas, participación de los colegas presentes en esta sesión. No sé si me ayuda personas de la organización IBEX para recoger las preguntas. También podríamos abrir el micrófono que está aquí abajo si alguien quiere manifestarse directamente. Es que no, el papelito ya hay. Como tenemos una participación, imagino que vamos a tener varias preguntas. Es interesante concentrar preguntas, pero tenemos una persona ya, por favor. Por gentileza, cuando hagan la pregunta, se identifica institución, proyecto, curso. Yo no escucho. Para la profesora, mi nombre es Gabriela Celorio y soy, soy estudiante de aquí de la Universidad Andina y también soy ingeniera en sistemas y por eso es la pregunta que le quiero hacer. Yo creo que es importante entender de que ciertas veces la identidad de una persona no es la misma en el internet que en la realidad. Entonces, la pregunta va en ese punto. ¿Cómo podríamos nosotros hacer, por ejemplo, un tema etnográfico con todos los datos que nosotros tenemos en internet, sabiendo de que los datos tal vez no van a ser reales? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer una metodología en la cual podamos sacar datos importantes y que no sea tan positivista? Yo creo que en este tema de las fotografías hay muchas cosas y muchas relaciones sociales atrás de eso, que tal vez en las fotografías no la podemos observar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para nosotros sacar esos datos y que no sean tan estáticos, ¿no? Vamos a aprovechar varias preguntas para obtener un conjunto de preguntas y ahí se va respondiendo. Buenos días, mi nombre es Alexis Rastópola, vengo de la Argentina, de la Universidad Nacional de Córdoba y de Misiones, y estamos invitados por los compañeros de la red ANDAC a la que pertenecemos. Me quedé pensando en su alocución respecto del dispositivo creado por IBM, Watson, que bueno, posibilitó discernir un poco las percepciones ciudadanas para un poco acceder a esos niveles, digamos, de sentido y demás, para poder saber cómo poder incidir en esos votantes, en este caso en esa ciudadanía heterogénea de Brasil, y así poder incidir en su intención de voto. Pero a mí lo que me llama la atención de este tipo de cosas es, bueno, ¿es necesario este tipo de materialidades? Por supuesto que contribuye, que ayuda. Y como decía la compañera, las tecnologías son invenciones sociales, digamos. Detrás de ellas hay relaciones sociales, relaciones de poder, ideología, etc. Pero digo,
¿hasta qué punto es realmente necesario este tipo de materialidades? Esto pensando en que uno con una capacidad de trabajo en terreno, con una capacidad de empatía, de trabajo empático, y tratando de percibir que uno también forma parte de esa calaña humana, puede entender qué cosas necesita la gente para poder vivir. Digo, y al fin y al cabo este tipo de materialidades justamente son mediaciones, porque me parece que lo que sucede en este tipo de sociedades complejas es una separación entre los gobernantes y sus ciudadanos, digamos. Entonces, ahí sí uno puede decir, bueno, es útil, pero digo, me parece que hay que volver un poco a eso otro también, ¿no? Abrimos para 2 preguntas más, por favor, antes de pasar a las... Buenos días. Mi pregunta es para Luciano. Gostaria de saber, meu nome é Ângela, Maria Ângela Pavan, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil. Eu gostaria de saber, Luciano, um pouco como que é essa participação no grupo de trabalho, na desconstrução dessa publicidade. Como é que você pode, no caso, seu grupo, a sua pesquisa, investigação, pode ajudar a realização de outra forma de publicidade. Posso perguntar para a professora Maria José Caldeirão? Gostei muito do teu trabalho, mas tenho uma pergunta. Quando você menciona as figuras do Instagram, você mostra os guerreiros da Ucrânia. Temos várias manifestações na América Latina. Por que não faz micro observação para um trabalho mais rico nesta linha de trabalho investigativo? Conozco muito o software que você usou para o trabalho, porque estive no pós-doutoramento na USP e usou muito para consumo. A mim não me gusta muito, mas embora concordo plenamente que precisamos na comunicação da matemática. Cada vez mais estamos próximos disto, mas penso que um trabalho micro é melhor para nós outros, né? Latino-americanos. Muchas gracias. La última pregunta de esta primera serie. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edison Sandoval. Soy graduado de comunicador social en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social. Mi pregunta puntual va directamente para María José Calderón. Si bien es cierto, cabe mencionar para puntualizar esta pregunta, hace algún tiempo yo estuve detrás del caso que se lleva en la actualidad contra esta petrolera Chevron Texaco. Estuve ahí al frente. Nosotros éramos vulnerados todos los días a través de la misma petrolera sobre los puntos que nosotros todos los días llevábamos. A tal punto que nosotros tuvimos que encriptar algunos documentos para podernos relacionar y no ser espiados ni tampoco seguidos por donde nosotros andábamos. Pablo Fajardo es el abogado del caso que lleva al frente, amistad mía, por cierto. Él todos los días recibía amenazas de cómo lo solían espiar. Nosotros encriptamos algunos de esos, algunos correos nosotros, inclusive Facebook, con que nosotros nos sabíamos interrelacionar. Mi pregunta, ¿de qué maneras alternativas nosotros podemos ser también, mantener nuestra privacidad para no ser vulnerados? ¿Qué
¿Qué alternativas nos puede ofrecer la tecnología, así como también existe la tecnología para vulnerar a quien sea? Esa es. Gracias. Entonces, por favor, María José primero. Ya, muchas gracias. Creo que pasé rapidísimo uno de los slides sobre justamente el tema de la etnografía y los tipos de documentos y el análisis discursivo. Un poco para responderte, y me pareció genial que recordemos este tema de la tecnología. Uno de los argumentos más importantes de Internet es justamente, y que defienden la privacidad, es que uno, el momento de construirse en ceros y unos, deja de ser uno mismo, uno puede tener cientos de identidades. Este es el argumento para protección de datos, por ejemplo, ¿ya? Más o menos. O sea, podríamos entrar en discusión si quieres, pero básicamente por ahí va. O sea, en términos legales, o sea, uno puede ser muchas cosas y por eso no protege la identidad de las personas, sobre todo la privacidad. En términos de la etnografía, y es lo que pasé rápidamente, voy a leerlo así, nos obliga a pensar en el medio, evidentemente, como un artefacto que crea elementos simbólicos. Y por suerte la escolástica no ha cambiado, o sea, uno puede decir que la tecnología ha cambiado ciertas formas de análisis metodológico, pero en tu investigación vas a seguir describiendo exactamente cuáles son los parámetros, cuál es el medio que utilizaste, Facebook, ¿cierto? ¿Qué es lo que permite hacer Facebook a las identidades de las personas? No, Facebook es un poco más complejo. Twitter sí, permite tener 10 cuentas con un mismo usuario. ¿Qué tipo de relaciones, qué tipo de vínculos comunicacionales existen entre ellos? Esto es parte del análisis etnográfico, que se denomina etnografía, si quieren. Que es interesante y una puesta en evidencia de un avance hacia la comunicación, que sí lo mencioné en un momento ahí. Con el tema de para responder lo que me decía el compañero sobre Watson, o sea, a mí me hubiera encantado, te juro, Watson es carísimo. Trabajar con Watson es así súper complejo y conseguir más información al respecto también es un poco compleja, ¿no? Porque los clientes de Watson son específicos. Yo estoy de acuerdo contigo. Para empezar, las elecciones se ganan a pie, o sea, se ganan hablando con la gente. Eso no ha cambiado, o sea, por suerte la polis simplemente se reinventa, ¿sí? Pero lo que sí es interesante, Watson, interesante y peligroso, que es un poco el tema ético que voy a hilar, es hasta qué punto nosotros ponemos en riesgo nuestras propias decisiones, nuestra vida cotidiana, hasta qué punto el estar eternamente vigilados nos pone en vulneración como ciudadanos, ¿cierto? Watson es solo un ejemplo, y el caso de Dilma es impresionante porque es real. O sea, uno podría decir, es chévere haber ganado una elección, pero si no gano una elección con todo el mundo que me quiere, o sea, ¿cómo puedo conseguir gobernar, cierto? Y es lo que determinó Watson en un momento dado. O sea, esa es la parte, si quieres, un poco asustante. Lo genial de los sistemas abiertos, Watson es un sistema cerrado, es que nosotros podemos inventarnos otros Watsons, o sea, los ciudadanos organizados, y esto es lo chévere del momento en que vivimos, es que podemos establecer alternativas hacia la vigilancia y hacia el control. Un poco con lo que mencionas tú, lo que nos comentas del caso Chevron, ¿cierto? Y mis respetos con ustedes por llevar esta causa, les felicito. Existen, o sea, yo promuevo el que todo el mundo tenga comunicaciones encriptadas y a nivel académico todo el mundo debería fortalecer sistemas como Tor. O sea, Tor es una forma de comunicación, es una herramienta, un arma poderosa de privacidad, pero también de lo otro, es decir, de protección, de defensa, de ciberdefensa, si quieren. Entonces, lo único que nos queda es esto. O sea, las leyes se están debatiendo ahora, como les mencionaba, la IGF de Joe Pessoa está súper interesante. Hoy por hoy se está debatiendo sobre esto, pero hasta que los gobiernos se pongan de acuerdo en respetar los derechos ciudadanos a nivel de digitales, puede pasar mucho tiempo. Entonces, yo sí promuevo que todos tengamos encriptación y sistemas básicos mínimos de seguridad. Gracias por tus comentarios y me parecería, o sea, es genial, o sea, hacer el tema a nivel de Latinoamérica. Como te digo, el día de hoy tenemos una manifestación y poder analizarlo, esto es súper interesante. Lo que yo me planteo, inclusive en términos de investigación, de conceptualización del método, es hasta qué punto el proceso que va en ciertos momentos, en ciertos tiempos, es realmente efectivo. Es realmente efectivo en términos políticos, es realmente efectivo en generar, qué sé yo, acciones ciudadanas organizadas
partidos políticos eventualmente, un poco fortalecer la democracia, por más representativa que ésta sea, porque lo que hace el Internet es justamente debilitar, ¿ya? Y esto es una gran pregunta de investigación y en esto me encuentro. Entonces, con eso y para recordarles que hoy es el 11N y que pueden verlo en redes sociales también, con eso termino. Gracias. Luciano, por favor. Bien, sobre el grupo, cómo se constituye, entonces es la idea que hablamos ayer también, de que trabajamos con sujetos comunicantes y no con receptores, ¿no? Y en una perspectiva también cualitativa, trabajamos con un grupo específico de jóvenes en este primer momento, que son jóvenes que participan de la formación sobre prevención de SIDA. Entonces, tienen un conocimiento también que está establecido y también participan en su comunidad de producción de videos. Ellos son productores de noticias en su comunidad. Tienen una TV Madre Luisa, donde producen los noticieros de la comunidad en video, que se ponen en el YouTube. Entonces también ya producieron 3 cortometrajes en un proyecto financiado por la alcaldía de Natal, de la Secretaría de la Cultura. Así es que es importante pensar que hacen una crítica también posuyendo un conocimiento sobre el tema. Entonces, hablamos al exhibir los videos, abrimos espacios para una conversación abierta en que puedan cada uno interpelar al otro y hacer ahí una discusión y siempre buscando lo contradictorio para que pueda haber tensionamiento y producir ahí temas que se puedan pensar durante el proceso. Creo que después vamos a tener que hacer también con los jóvenes que estudian en la escuela del barrio, ahí de una manera abierta para contrapor con este proceso de sujetos que están ahí involucrados en el tema, para ver una otra mirada y hacer una comparación. Creo que vamos a hacer esto en otro momento, en secuencia de la investigación. Gracias. Sí, tenemos todavía unos 8 minutos, podemos abrir espacio para unas 2 o 3 preguntas, si alguien está interesado. Buenos días, yo soy Andrea Angulo, yo soy estudiante de la Universidad Andina de la Maestría en Estudios de la Cultura y mi pregunta va dirigida hacia María José en relación al sentiment analysis. Quisiera saber si es que esta metodología también permite medir los gustos en cuanto es el consumo de elementos culturales a través de la web. Una o dos preguntas más, por favor. Buenos días con todos, yo soy Napoleón, un PhD en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Y mi pregunta es esta, para María José Calderón. ¿No le parece un poco arriesgado afirmar que nosotros seres humanos, con lo complejos que somos, y mucho más nuestras emociones que son casi siempre inestables, podamos ser encuadrados perfectamente por este sistema? La última pregunta. Buenos días, mi nombre es Alicia Natalie Maya, yo soy graduada de Comunicación de la Universidad Central. Sí, sobre este mismo tema yo tenía una inquietud y quisiera pedirte que profundices un poco al respecto de las metodologías que se utilizan en el análisis de sentimientos, precisamente porque me parece que se relaciona, por ejemplo, en la página web del comercio. Cada artículo tiene las valoraciones al respecto de sentimientos. Me parece que eso es súper interesante y que además se puede medir, por ejemplo, el tema de hashtags que siempre están acompañados en las redes sociales. Pero quisiera pedirte que profundices un poco más en ese tema. Claro que sí. Listo. Para responder en orden, ¿cierto? A ver, realmente el método detrás de sentiment analysis es un poco más complejo. Implica algoritmos, implica especificidades de grupos focales
y análisis de grandes datos. Por eso es tal vez como interesante. Pero lo que tú mencionas sobre si es factible analizar las opiniones en Internet de ciertas, es parte de ello, ¿ya? ¿Qué es tal vez la parte más asustante o interesante del sentimiento análisis? Es que uno analiza grandes, digamos, una conciencia colectiva masiva, un poco más grande, no solo 3 o 4 personas sobre un producto X. Normalmente se trató de pensar esto en términos del análisis de sentimiento para cuestiones más publicitarias, el efecto de marketing, cuál es el efecto en el consumidor de tal o cual cosa. No dio resultado, y ahí voy a responder a su pregunta, porque evidentemente en términos de mercado también esto depende de otras variables, ¿ya? Pero lo que es el sentimiento es inclusive agregar esas variables, capacidad adquisitiva del producto, etc. Ahora, si me parece arriesgado, no, a mí no me parece arriesgado, me parece que nos pone límites éticos sobre realmente, o sea, estoy haciendo lo correcto, o sea, matemáticamente me están diciendo que el porcentaje de este sentimiento es del 90%, 80%. En efecto, no todo el mundo entra en ese sentimiento, ¿correcto? Pero ese 80% sí puede cambiar una elección. Ahí voy. O sea, ahí viene el tema del riesgo, el peligro, la parte interesante. Y para concluir con el tema del comercio, y voy a poner un ejemplo, el comercio es chévere porque es un mini sentiment analysis, pero es súper bien hecho y es interesante. Lanza una noticia y tiene a un lado, ¿cómo se siente usted con esto? ¿Feliz, molesto, indiferente? Y creo que el último es indignado, ¿cierto? Y claro, nosotros podemos decir, bueno, pero esta noticia del comercio tiene, en total, existen más o menos 400 votos. Estos 400 votos no son estadísticamente representativos, ¿no es cierto? Con 400 votos de una noticia X no hago nada. Sin embargo, lo que hace esta lógica es minar todos los 400 votos de indignación de varias noticias similares, con varios contenidos similares, tomando como patrones lingüísticos ciertos, como les decía, ciertos procesos, ciertas frases, etc. Y decir, bueno, si tenemos un porcentaje de unos 3.000 casos que están molestos con esto, que tiene relación con tal noticia, con tal evento, con tal personaje, estamos afirmando que, o sea, hay un porcentaje importante de la ciudadanía que realmente está molesta, o sea, que el sentimiento es de indignación. Y si uno no toma correctivos en términos políticos al respecto, estás dejando un vacío importante de diálogo, como lo mencionó alguien hace un momento, con los ciudadanos. Esto es genial, ¿sí? Y por ese sentido no me parece tan arriesgado. En efecto, los humanos somos por suerte todos diferentes, y esto, o sea, la ilusión de que somos individuos del Internet también nos hace creer, ¿ya? Pero en términos de minar datos, como nunca en la historia hemos producido información, producimos cotidianamente, somos productores de un montón de cosas. Y esto es una mina de oro para un cientista social, para un estratega político y por último para quienes tratamos de hacer de la comunicación un espacio real de diálogo democrático. Gracias.